Ya, una cosa es la fuente impropia, son los hechos, otra cosa son las fuentes propias, que son aquellas que contienen y elaboran la información, hemos dicho. Dentro de las fuentes propias tenemos las directas, perdón, las primarias, aquellas que nadie le ha contado, elaboran la información, no elaboran el hecho, sino que elaboran la información, crean la información a partir del hecho o a partir de otra fuente. Si la crea a partir de otra fuente, se convierte en fuente secundaria. Si la crea a partir de un hecho, pues se convierte en fuente primaria. Fuente primaria es aquella que nadie le ha contado. Fuente secundaria es aquella que cuenta lo que le cuenta. Y diferenciamos entre documento, fuente documental, cuando es un libro, un texto, un audio. La fuente no es el libro, no es el texto, no es el audio, es la persona que escribe, la persona que habla en el audio. Por lo tanto, sigue siendo el mismo que elabora la información. Si la elabora de forma hablada, información personalizada de manera oral, no contenida en un documento, pues se le llama fuente no documental. Entonces, la fuente no documental, que también que es primaria, si repetimos, si no le han contado, y es secundaria si le contaron. Y la fuente documental es aquella que están procesadas, o sea, están contenidas. El autor se ha encargado de contenerla en un documento, por lo tanto la ha procesado como escritura, como audio, como grabación, como fotografía. Entonces, cuando está procesada esa información, ya sea por la misma fuente o por un ayudante, alguien que me grabe, etc., entonces hablamos de fuente documental. ¿Por qué? Porque está contenida en un documento. Ahora, hemos dicho que la fuente documental, si esa información que yo encuentro es primaria, o sea, que de una fuente primaria, se le dice de primera mano, si está escrita. Y si esa información escrita no está escrita por el mismo, es una reproducción de algo que le contaron, entonces se le llama de segunda mano. Primera mano, segunda mano son las escritas, lo que yo leo. Entonces, si lo que yo leo, el que escribió el autor es la fuente, en principio, si no me está haciendo citas directas, porque si me hace cita directa es un canal, pero si me hace cita indirecta es una fuente secundaria, porque me está hablando de lo que habla otro. Y si es el que está hablándome, el libro que yo estoy leyendo, entonces es una fuente documental, donde el autor es la fuente. Es primaria si es de primera mano, si lo que yo estoy leyendo nadie se lo contó al autor. Es de primera mano si es primaria. O sea, si lo que yo estoy leyendo, nadie se lo contó, él es el que lo vivió, él es el testigo, él está escribiendo su propia, su propia experiencia, los hechos de lo que él fue testigo, nadie le ha contado eso. De lo que él no cuenta, perdón, de lo que a él no le contaron, de lo que es información que él ha creado, él es fuente de primera mano. Fuente de primera mano, la que escribe sin que nadie le cuente, es primaria, por lo tanto. Y fuente de segunda mano es cuando yo te estoy leyendo y tú me estás escribiendo en la carta, en el libro, en el texto, lo que otro te dijo, pero tú me lo estás diciendo con tus palabras. Entonces, si me lo estás diciendo con tus palabras, entonces tú estás parafraseando, interpretando, traduciendo, diciendo con tus palabras las ideas de otro. Entonces tú, como estás construyendo información y reproduciendo información, entonces tú eres fuente segunda. Entonces miren qué bonita me salió ahí. Si tú reproduces hechos, no informaciones, eres fuente primaria. Si reproduce informaciones, la produce otra vez, dándole tu sello, tu toque, tú estás construyendo, tú eres fuente segunda. Entonces la fuente primera es la que reproduce hechos. La fuente segunda es la que reproduce información. Siempre sobre los hechos, ¿verdad? Porque si no, no es fuente de nada. Si tú me estás hablando de Santa Claus o Blancanieves y los 7 enanitos,
pues lógicamente que eso no es conocimiento y por lo tanto tú no eres fuente de conocimiento. Tú lo que me estás es haciendo un cuento. Fuente no es todo el que habla. Fuente es el que me habla de lo que pasó. Fuente es el que reconstruye los hechos con las palabras, por lo tanto reproduce los hechos, la fuente primera, y el que reproduce la información, o sea, que cuenta lo que otro contó, es una fuente segunda. De primera mano si es escrita, de segunda mano si es escrita, y terciaria si me está indicando dónde están las fuentes. Bueno, yo creo que repetí entonces un poquito a la clase pasada en el concepto de las fuentes, un poco también sobre las técnicas, fuentes técnicas y los instrumentos. Un temita que no está dado, que hay que dar antes de llegar a la fuente, es el tema de las citas y de las referencias bibliográficas. Esto un poco medio caótico porque de entrada, ¿qué es bibliografía? Bibliografía es lo que está al final del libro, ¿verdad? Son las fuentes, los libros que tú consultaste. Entonces tú me pones al final del libro, de una tesis, los libros, quién es el autor, comenzando con apellido, diciendo el nombre, después dice el año de publicación, cuándo esa fuente fue publicada a internet o fue publicada por la editora, que es el segundo dato que se suele poner, dependiendo un poco el método que uno utilice, porque hay varias formas de crear una bibliografía. Los que son más académicamente estandarizados son el modelo APA y el modelo MLA. También aparecen otros modelos, pero por lo menos siguiendo el modelo APA, que es el que está más afamado ahora mismo, primero se pone el apellido del autor. Yo soy Martín Astacio, entonces tú pondrías Astacio, Martín, Astacio, M, es lo que pone el APA. El apellido, una coma y el nombre. Entonces se pone Astacio, Martín. Después se abre paréntesis y eso en la bibliografía. Al final, cuando termina ya el libro, termina la tesis, se pone en orden bibliográfico, ¿no? Entonces se pone el apellido primero, después el nombre, después se pone el año de publicación. Si lo que tú escribiste está en internet, el año es la fecha en que tú lo publicaste. A veces hay algunas fechas que se ponen el mes, el día y el año. Entonces, depende. Si no es necesario, si no se han escrito varias obras en un mismo año, pues no es necesario poner mes y día, bastará poner el año. Si tú escribes mucho y publicas muchas cosas en el año, pues convendrá ponerle también el día y el mes. ¿Cuándo tú publicaste en internet? Entonces, esa información que yo escribo en la bibliografía, pongo la fecha de publicación. Si es un libro, pues pongo el año en que fue publicada esa información. Entonces, primero el autor, apellido y nombre, abro paréntesis en el método APA, pongo el año de publicación, cierro paréntesis y pongo en cursivas. Los documentos siempre se escriben en cursiva. El nombre de un libro se escribe en cursiva, el nombre de la revista se escribe en cursiva. Letras cursivas son la contraria a las letras redondas. Letras redondas son las normales, las que todo el mundo escribe, que se ven como paraditas, redondas. Y las cursivas son las que se ven media como acotaditas, ¿no? Se ven como si fueran muchas rayitas, como lluvia, como si tuviera media acotadita. Bueno, entonces se suelen poner en cursivas los nombres de documentos, los nombres de leyes, los nombres de libros, los nombres de una tesis, los nombres de una revista, siempre van en cursiva. No el artículo de la revista, el nombre. Claro, siempre hay que poner algo en cursiva en la bibliografía, si no es el nombre del libro, porque no se tiene. Si lo que sustituye el nombre del libro es el nombre del artículo, pues pondrá el nombre del artículo en cursivas, ¿no? Entonces, lo que va en cursiva es
si tú pones un artículo y pones la revista, lo que ve en cursiva no es el artículo, es la revista, no el artículo. Pero si tú no pones la revista, pues entonces el artículo tendrá que coger la cursiva. Entonces, primero, en una bibliografía, el apellido y nombre del autor. Segundo, la fecha de publicación, ya sea de una editora o ya sea de una página de internet. La fecha en que tú lo tiraste en internet o la fecha en que la editora publicó la información o publicó el libro. Tercero, el título en cursiva, para diferenciarlo de lo otro que está en letras redondas. El título del libro, la cursiva es una forma de destacar. Entonces, cuando uno termina el título del libro o el título del artículo, entonces ya a partir de ahí adquiere diferentes formas de ponerlo. ¿Por qué digo esto? Porque si es un artículo de internet, un libro, una revista, siempre en el método APA se va a poner primero el autor, después la fecha de publicación y por último el título. Hasta ahí todo igual. ¿Qué digo todo igual? El libro, el artículo y la revista siempre llevan la misma forma. Primero apellido y nombre del autor, segundo la fecha de publicación y tercero el nombre del texto. Una vez que tú terminaste eso, ahora se van a comportar de forma diferente. Si es una página de internet, entonces no será una editora. Tú no tienes que poner que Santiago Di César o Santiago, o Santo Domingo, ¿cómo se llama? Amigo del Hogar, que es otra editora. No, porque eso no es una casa editora. Por lo tanto, tú no tienes que poner la ciudad. Tú pones ahí el link, la dirección electrónica que se encuentra allá arriba con todos los numeritos habido y por haber, el link o la dirección electrónica donde se encuentra esa información. Y por último, la fecha de consulta. Si es de internet, lo último que se pone es la fecha de consulta. Que no es lo mismo la fecha de publicación cuando tú publicaste la información a la fecha en que el que está escribiendo la tesis encontró esa información. Entonces yo tengo que poner en la bibliografía las dos cosas. Detrás del autor y antes del título, lo primero que yo pongo, ¿verdad? Apellido, coma, nombre del autor, abro paréntesis. La fecha que va ahí es la de publicación. La que pongo al final, cuando termino ya el link y la dirección electrónica, la que pongo al final es cuando yo estoy sacando esa información y poniéndola en mi tesis. Eso se llama consulta, la fecha de consulta. Bueno, entonces, si es un libro, claro que tú no vas a poner en un libro de que página de internet y fecha de consulta, porque es un libro, no es una página de internet. En lo primero va igual, apellido, nombre, la fecha de publicación y el artículo. Pero los dos últimos elementos son diferentes, porque en un libro es ciudad y editora. Santiago, Susaeta. Santo Domingo, Susaeta, por ejemplo. Esa es ciudad y editora. Terminó ahí ¿cómo se llama? La bibliografía. Si es internet, termina con, después del nombre del artículo, termina con dirección electrónica y fecha de consulta. Y por último, si es una revista, pues se comporta de otra manera, porque la revista hay que poner el volumen de la revista, el número de la revista y las páginas en que se encuentra ese artículo. Porque lo que tú estás consultando en una revista normalmente es un artículo de la revista, no la revista, sino el artículo. Entonces, tiene que poner las dentro. Bueno, voy a tener que terminar la clase. Que ahí están tocando y me están llamando la suegra. Entonces, terminaremos nuestra reflexión
el próximo sábado, si Dios nos permite. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Maestro. Nos vemos, profe. Bye, bye.